Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 20 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio, regresamos al aire. Último set de tesis, ahora en materia mercantil y corporativa. Primero las corporativas. Tesis 2030-929, segunda sala jurisprudencia. Fusión de sociedades. El artículo 27, apartado de fracción 9 del Código Fiscal no viola el principio de razonabilidad legislativa. Hechos, una moral se fusionó con otra, inició el trámite de aviso de cancelación del RFC. Presentó en el portal de internet del SAT el trámite previsto en la ficha 316 del Código, contenida en el anexo 1A de la resolución miscelánea de los 2022. La autoridad resolvió que no cumplió con todos los requisitos para validar conforme el 27 del Código Fiscal. Contra la resolución promovió juicio contencioso administrativo federal y el tribunal reconoció la validez de la ficha de trámite. El amparo directo argumentó que el precepto y la ficha violaban los principios de razonabilidad legislativa y reserva de ley. El tribunal colegiado concedió la protección constitucional, ante lo cual la autoridad fiscal interpuso revisión. La segunda sala atrajo el asunto y determinó que el 27, apartado de fracción 9 del Código no viola el principio de razonabilidad legislativa. ¿Qué quiere decir esto? La creación del precepto y porción normativa reclamados tuvo como finalidad dar soporte legal a los requisitos para presentar el aviso de cancelación del RFC, que es un requisito dentro del proceso de una fusión. O sea, dos empresas se fusionaron, se pegaron y ya nomás subsiste el nombre de una, ¿no? En el caso de la liquidación total de activos, cese total de activación o fusión de sociedades aplicable en ese criterio jurídico. Esa finalidad es constitucionalmente válida y se encuentra sustento en los 16 párrafo primero y 31, fracción cuarta de la Constitución, ya que los requisitos del aviso de cancelación en esos supuestos persiguen ser un medio para prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. La medida es idónea, apta y adecuada para cumplir con esa finalidad, pues con ella la autoridad fiscal cuenta con una disposición legislativa que, 1, fundamenta su actuar y genera seguridad jurídica para los contribuyentes, y 2, le permite prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. También es necesaria para cumplir los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y combate a conductas ilícitas en materia fiscal. Además, cumple con la grada de proporcionalidad en sentido estricto exigido por el examen de razonabilidad, porque existe una correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido, requisito del aviso de cancelación, y el fin buscado, la legalidad tributaria y seguridad jurídica. Habrá que leer en grose, y yo no conozco con precisión esa ficha. El problema que a mi parecer persiste, y lo que aquí está diciendo la Corte es, puede ser sobreregulatorio, pero está bien porque cumple sus objetivos. Y el problema que no está viendo la Corte es hasta qué punto se le debe permitir a la autoridad sobreregular y ser astringente normativamente, generando sobrecostos rentistas ante su incapacidad presupuestaria, porque no le dan suficiente dinero. Digo, se lo despilfarran en otras cosas, pero no en la que deben, y hablo del legislativo, por supuesto, para ejercer su función. Y entonces empieza a hacer sobre requisitos y sobre requisitos y sobre requisitos y sobre requisitos exuberantemente caros. Habrá que ponderar si ese análisis de razonabilidad normativa pues realmente tiene una capacidad de evaluar la proporcionalidad de las cosas que se exigen, ¿no? Eso es un punto central y fundamental para los efectos. Otra tesis también de fusiones, 2030-930, segunda sana jurisprudencia, fusión de sociedades, ficha de trámite 316, que verifica requisitos del 27 del Código Fiscal para presentar aviso de cancelación de RFC por fusión de sociedades, no viola el principio de reserva de ley. Una persona moral se fusionó, quería cancelar el RFC, presentó el portal correspondiente del 316 y su ficha de trámite, y la autoridad dijo que no cumplió los requisitos. Se promovió juicio contencioso, el tribunal reconoció la validez de la ficha, en amparo directo el tribunal concedió la protección constitucional y se fue a la Corte en revisión a la segunda sala. Y esta determinó que la ficha 316 del Código Fiscal para presentar estos avisos de cancelación por fusión no viola el principio de reserva de la ley. ¿Qué dice esto? La autoridad fiscal cuenta con una libertad configurativa para establecer los requisitos de aviso de cancelación de registro federal de contribuyentes en el supuesto fusión de sociedades, según el Código Fiscal.
La imposibilidad de presentar el aviso mencionado no es la que genera per se el hecho imponible de las contribuciones, pues el legislador estableció que los contribuyentes para presentar el aviso deben cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Insiste, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo en esta segunda tesis? Que lo legislado en la ficha, digo, el contribuyente decía, supera lo ordenado en el 27 del Código Fiscal. Y al ser inferior bajo una lógica jerárquica de leyes, el argumento de reserva de ley, pues superaba, ¿no? Lo que permite el 27 del Código. Y en la Corte está diciendo, no, no lo supera, está bien, establece la permisibilidad, el 27 de la ley da permisibilidad para que la autoridad haga las regulaciones. Y, pues bueno, no hay engrose todavía a la mano, habrá que evaluar si esto es cierto, porque, de nuevo, o sea, las autoridades a veces piden unas cosas absurdas, ¿no? Y la misma Corte le ha restringido de que pida cosas que ellos mismos tienen. Por ejemplo, cuando me dicen, entrégame las facturas, los FDIs, pues tú los tienes. Entregan las declaraciones, pues tú las tienes, yo te las entregué. Yo las hice en tu portal, tú las tienes, no me las pidas. En todo caso, discutamos cuál es la válida sobre la parte de la fecha, que eso tiende a obviedad, y si no hay una requisición de cancelación por la contraparte en la factura, ¿no? Pero las facturas no me las estés pidiendo, no me pidas que haga retrabajos y enfrente costos exuberantes al respecto, ¿no? Bueno, otra tesis, 2030-805, primera sala, jurisprudencia, documentos privados de terceros presentados como pruebas en juicio mercantil. La falta de objeción de la contraparte que no intervino en su elaboración no implica el reconocimiento, sino que tiene como consecuencia que sean considerados como indicios. Hechos. Este es un tema interesante por aquello del compliance para un proceso de compraventa, por ejemplo, de una empresa. Una moral demandó en juicio ordinario mercantil a la Comisión Federal de Electricidad el pago de perjuicios derivados de la pérdida de las ganancias que sufrió con motivo de la ilegal corte de suministro de energía eléctrica. Para demostrar su acción, la parte actora ofreció como prueba un contrato privado de compraventa celebrado con otra empresa en el que se comprometió a entregarle diversos bienes durante el tiempo que duró el corte de la energía eléctrica. En el juicio se declaró perdido el derecho de la demandada a objetar el citado contrato privado y lo obtuvo como reconocido con base al 1241 y 1296 del Código de Comercio. Cuando se dictó el fallo, se condenó el pago de los perjuicios demandados, cuya sentencia fue confirmada en la segunda instancia. En contra de la determinación, la empresa estatal demandada promovió un juicio de amparo directo en la que impugnó la inconstitucionalidad de los artículos correspondientes del Código de Comercio porque consideró que son contrarios al principio de equilibrio procesal y seguridad jurídica. El colegiado negó el amparo por lo que conforme la quejosa interpuso recurso de revisión. A ver, es un tema que trastoca los intereses del gobierno por la CFE, pero puede jalarse la idea a también entre agentes económicos privados. La CFE cortó la electricidad aparentemente de manera ilegal, y eso hay que comprobarlo. Ese tiempo le llevó a tener perjuicios a la persona que le cortaron la luz, porque en ese tiempo tenía contratos firmados que le darían tales ganancias. Si hubiera tenido electricidad, un hotel, un restaurante, un comercio, una oficina, una fábrica, lo que quiera, pues todos usamos electricidad. Bueno, en esa lógica, en la demanda adjuntó el contrato privado y por error de los abogados de la CFE no objetaron el contrato, entonces no comentaron nada al respecto y ganó el actor de la demanda. Y entonces ganó los perjuicios, o sea, pues yo perdí tanto en ese contrato que no pude lograr, pues págamelo, ¿no? Y entonces la CFE se fue a amparo y dijo, oye, espérate, esos artículos son contrarios al principio de equilibrio procesal. Entonces ya por sí se puede entender que los artículos sí son legales, más bien se les cuestionó su constitucionalidad por la CFE. Y el tribunal colegiado dijo que no había ese respaldo, ¿no? Pero entonces se atrajo por revisión a la Corte y dijo lo siguiente. Cuando en un juicio mercantil una de las partes presenta como prueba un documento privado en cuya elaboración no participó la contraparte y esta no lo objeta, ella no implica que tenga por reconocido el documento, sino que tiene como consecuencia que adquiere un valor indiciario que requiere sustentarse en otros elementos de convicción. Pues lo previsto por el Código
en el sentido en que los documentos privados no objetados se tienen por reconocidos, se refiere únicamente a los que participaron las partes. Eso no dice la ley, pero así acaba de interpretar la Corte y le está haciendo un favorzote a la CFE, pero va a quedar como un planteamiento jurisprudencial. Y entonces, en ese sentido, es fundamental que lo entendamos. En ese sentido, cuando una de las partes ofrece como prueba el documento, el supuesto básicamente debe ser considerado como indicio de valor probatorio y robustecido con otros elementos, como, por ejemplo, firmamos este contrato porque yo ofrezco tales bienes y ese cliente iba a volar para acá y voló, pero ya no le pude dar el servicio porque el hotel no tenía electricidad, o vino al restaurante y se fue hambriento y comió en otro restaurante. O sea, más elementos de prueba, complican las cosas. Y entonces, bueno, pues lo que está planteando la Corte es, debe haber un equilibrio procesal para brindar seguridad jurídica en los alcances de las pruebas que ofrecen. Entonces, todos los documentos privados que pueden ser objetados y no son objetados, si son emitidos por las mismas partes involucradas en la demanda, no hay bronca, pues se dan por reconocidos. Pero si no fueron intervenidos por las dos partes, sino por terceros, entonces solo van a servir de indicios y tienen que adjuntarse con otro tipo de pruebas. Está complicado. Habrá que pensar en el compliance, los criterios correspondientes, para contemplar entonces que el blindaje de un procedimiento, de un servicio que otorga mi empresa, de un bien que vende, tiene que ir acompañado de una serie de criterios, no solo del hecho de entregar el bien, emitir la factura y cobrar, sino además los elementos de contexto que puedan probar que sí entregué el bien, que sí cobré y que sí entregué la factura. Está complicado. Última tesis, la 2030-827, civil, primera sala, jurisprudencia. Homologación de sentencias extranjeras en materia mercantil. Se finca reconocimiento que emite los derechos adquiridos por cosa juzgada, aunque no exista convenio entre México y el país que lo emitió. Una empresa canadiense solicitó en México la homologación de una sentencia dictada a su favor por un juez de la provincia de Canadá, país con el que México no tiene suscrita convención internacional para el propósito. El juicio promovido por la empresa en contra del ciudadano mexicano que había sido su accionista y directivo, pues compró por sí mismo una propiedad minera en México que la empresa estaba interesada en adquirir y con la cual había iniciado negociaciones. En primera y segunda instancia se declaró procedente la homologación, sin embargo, la condenada en el juicio canadiense promovió un juicio de amparo indirecto en el que argumentó que la sentencia no podía homologarse porque transgredía el orden público mexicano, ya que dicha sentencia había emanado un juicio en el que, a su decir, se vulneró su derecho de acceso a la justicia, pues de acuerdo con el marco jurídico de aquel país, la posibilidad de impugnar esa sentencia estaba condicionada a la presentación de una garantía monetaria que dijo, pues no tengo para apelar. El tribunal conoció el juicio de amparo al considerar que efectivamente la homologación de sentencia vulneraba el orden público mexicano, el hecho de que la provincia canadiense donde aquella se dictó se exigieran mayores requisitos para la procedencia del recurso de apelación que los exigidos en México en procedimientos mercantiles vulnera el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa. Ambos promovieron recursos de revisión y entonces la Corte dijo, la homologación de la sentencia en materia mercantil no requiere la existencia de alguna convención internacional, pues su procedencia se fija en el respeto a los derechos adquiridos de las partes en un litigio derivado de una cosa juzgada, independientemente de dónde ocurrió. Y se justifica estos casos en la cooperación del proceso internacional y cortesía de solidaridad de los estados. Por lo tanto, una forma en que materializa la cooperación internacional es la homologación que realiza el Estado en las sentencias correspondientes. Dame un segundo, Arturo. La homologación obedece el respeto que por regla general debe darse a las decisiones de tribunales extranjeros que tengan categoría de cosa juzgada, pues ellos deriva los derechos adquiridos de las partes en litigio con independencia del lugar en donde haya llevadose a cabo. Entonces, pues lo condenaron, ¿no? Porque le dijeron, pues esto se basa en un acuerdo o no acuerdo internacional, pero sí en el Concierto Internacional de Naciones, que requiere cumplimiento. Y pues ahí, derecho internacional privado, súper interesante. Se nos acabó el programa, les saludo, mañana nos escuchamos aquí en punto de las 4. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.